Listo. Muy bien, sean todos bienvenidos, queridos profesores, estudiantes que se encuentran en esta sala de Zoom para recibir esta cuarta sesión. Más que todo, no deberíamos llamarla cuarta sesión, sino sobre todo un encuentro diario que tenemos como para reforzar ciertas actitudes o ciertas habilidades de escritura o habilidades de una capacidad o habilidades para desarrollar una cierta competencia de habilidad lectora. En ese sentido, por tanto, cuando yo llamo sesión, más que todo es como un encuentro, pero no necesariamente esa sesión tendría que confundirse con un tipo de avance drástico en el que si una persona no estuvo la primera o la segunda sesión, se perdió pues de muchas cosas, aunque de alguna forma o implícitamente sí, pero en este sentido es como recordar unas ciertas cosas que ya habíamos o teníamos presente en nuestros estudios anteriores. Bueno, en esta parte vamos a tratar primeramente pues darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por este espacio o por este tiempo que ustedes dedican a este proceso formativo. Recuerden que a veces dedicar estos espacios, dedicarle pues un tiempo a su proceso formativo es algo que verdaderamente ¡Estebalú! Panzón. Por favor, hay un perro ahí. Él es mi mamá, es una gran cantante. Él es mi papá, es un gran músico. Bueno, vamos a tratar de que no se nos prendan los micrófonos para tener una mayor receptividad en este aprendizaje. Muy bien, entonces, darles la bienvenida a todos ustedes. En esta sesión 4 vamos a tener otro tema de refuerzo. En esta primera semana, pues, he tratado como de enfocarme en profundizar, sobre todo en algunas cuestiones gramaticales, en algunas cuestiones que hay que tener presente a la hora de la lectura. Es por eso que he escogido como unos temas que nos van a ayudar, sobre todo, adentrarnos en una competencia lectora mucho más profunda. Entonces, en ese sentido es que hemos estado avanzando en algunos temas, principalmente como la utilización de los signos de puntuación, algunas reglas gramaticales como la utilización de los artículos, de los sustantivos, adjetivos, y hemos empezado por esas cuestiones que son primordiales a la hora de adentrarnos pues en esta habilidad de la lectura. En ese sentido, sí quisiera a todos ustedes invitarlos, sobre todo, si es que esto ya lo tenemos presente, pues a reforzarlo de una manera mucho más profunda, a tenerlo presente siempre en nuestro aprendizaje y a tenerlo presente siempre a la hora que nos adentramos a una lectura determinada. Y porque ya la próxima semana estaremos adentrándonos, sobre todo ya adentrarnos a comprender de una manera mucho más profunda un texto. Ya estaremos enfrentándonos a preguntas concretas que nos piden que nosotros descubramos ahí lo que está implícito en una determinada lectura. Entonces, esto va a ser fundamental. Estas primeras clases van a ser algo esencial para nuestro aprendizaje y para el trabajo que vamos a tener que desarrollar posteriormente. Bueno, el día de ayer también había colocado una actividad también en Classroom. Bueno, yo creo que en este momento tenemos inconvenientes con la plataforma de Classroom. Para las personas que no han podido ingresar, vamos a utilizar otra metodología. Ya les estaremos comentando a través de estos medios a ver cómo es que vamos a solucionar y poder ingresar a un mayor número de participantes a colaborar y a desarrollar ciertas y determinadas actividades en esa plataforma. Entonces, las personas que hayan o que estén desarrollando esta actividad en esta plataforma de Classroom, pues excelente, pero de todas maneras o de todas formas,
a través de esta sesión que es corta, pero al mismo tiempo bastante significativa, vamos a tener la oportunidad de desarrollar unas ciertas habilidades lectoras a través de su participación. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, entonces, muestro el tema fundamental a comprender en esta sesión. Y para esta sesión vamos a comprender principalmente cómo está construido un párrafo. Eso va a ser algo esencial a la hora de nosotros poder desarrollar un cierto cuestionario en el cual se nos presenta un sinnúmero de preguntas y al mismo tiempo que nos pide que induzcamos o inducir, encontrar, investigar en un texto una determinada respuesta. Entonces, vamos a mirar principalmente o a tener en cuenta cuál va a ser la estructura del párrafo, porque en las pruebas ICFES o en las pruebas para la evaluación docente, siempre nos van a presentar un texto con bastantes frases, con bastantes proposiciones, un texto bastante extenso y del cual nosotros tenemos que inferir muchas respuestas. Entonces, vamos en esta sesión paso a paso a descubrir cuál va a ser ese proceso en el cual nos vamos a adentrar para descubrir un determinado significado o descubrir la respuesta a esas preguntas que nos presentan en esos formularios. En esta parte, entonces, vamos a hablar del párrafo como una unidad de texto principalmente. Vamos a tener en cuenta la clase del día de ayer, que hablábamos de los puntos principalmente, y la utilización de un punto, en este caso, va a hacer referencia a lo que es a un punto final. Recordemos que un texto está construido esencialmente por párrafos. Los párrafos a veces no exceden en su gran mayoría de 8 renglones o de 7 renglones cuando más. A veces hay libros que se extienden en una hoja entera como párrafo, pero eso es bastante estresante a la hora de nosotros como lectores adentrarnos a esas lecturas que tenemos en nuestra cotidianidad. Pero esencialmente los párrafos se construyen de 7 renglones más o menos y por eso le decimos o afirmamos que es una unidad de texto. Eso lo vamos a tener presente. El párrafo va a ser como una unidad de texto porque en esa unidad de texto vamos a encontrar un tema fundamental, vamos a encontrar la explicación de ese tema y al mismo tiempo la conclusión de lo que se está hablando. Entonces, como unidad de texto siempre va a estar marcada principalmente por unos determinados signos de puntuación. Esos determinados signos de puntuación como punto seguido, coma, paréntesis, punto aparte, signos de interrogación, si lo sabemos leer implícitamente dentro del texto, en nuestras lecturas, vamos a ser capaces de descubrir o inferir un cierto significado de esa unidad de texto como tal. Entonces, como primer punto fundamental, vamos a tener presente que el párrafo es una unidad de texto y que dentro de esa unidad de texto vamos a encontrar una idea principal y global a la cual se va a referir. Entonces, eso va a ser lo esencial. Entonces, en este párrafo suele encontrarse explicitada en palabras clave o a través de una oración un determinado significado o una determinada descripción de algo de lo que se está hablando. Entonces, en la unidad de texto, como tal, de 7, 8 o hasta 10 renglones, vamos a encontrar una idea fundamental de la cual se va a hablar. Vamos a encontrar implícita en las palabras del texto como del texto general
Y esas palabras que vamos a encontrar de manera explícita en ese texto van a ser como una clave para descubrir el significado o lo que se quiere decir acerca de esa idea principal que nos está hablando en esa unidad textual. En este párrafo, aquí he colocado algo fundamental también, que dice que la extensión variable puede ser de una o de más oraciones. Eso es lo que he venido recalcando al momento de iniciar con este tema, pues el párrafo se va a construir principalmente a partir de unas 2 oraciones, ya va a ser un párrafo. Pero un párrafo que quiere explicar algo más profundo se va a extender, pero siempre va a ser en nuestras construcciones de textos una extensión máxima o mínima de unos 10 renglones para que no sea cansón al lector de este texto. Muy bien, vamos a tener entonces, cuidemos mucho los micrófonos, por favor, para que no interrumpamos nuestra sesión. Muy bien. La pregunta fundamental para muchos quizá es, ¿pero qué es un párrafo? Ya nos hablas de que un párrafo es una unidad de palabras que tiene un significado, pero aún sigo sin entender qué es un párrafo. Entonces, la explicación más profunda de qué es un párrafo va a ser de que un párrafo es un medio a través del cual se transmite un determinado pensamiento, se transmiten sentimientos y conocimientos y que su estructura obedece a unos determinados propósitos que tiene el autor y a unas normas específicas de redacción. Entonces, en este caso, cuando hay una construcción de un párrafo, específicamente colocando o ejemplificando en el contexto académico, como es el caso en el que me encuentro en este momento, en el cual nos piden casi a diario construcciones de textos, esos textos siempre van a obedecer a unas normas específicas. Por tanto, nos van a decir a nosotros, tienes que tener una idea principal, esa idea principal tiene que ir rodeada de unos determinados adjetivos, de unos determinados verbos, y eso va a tener como consecuencia una afirmación, una argumentación, o va a tener como consecuencia también una forma de explicitar algo que quieres afirmar. Entonces, el párrafo principalmente, como para tener en cuenta si nos preguntan de cuál es su definición, simplemente nos vamos a quedar con esto que hemos presentado aquí en esta diapositiva. Solamente es un medio para transmitir pensamientos, sentimientos y determinados conocimientos. Un párrafo también, en él podemos transmitir lo que hemos encontrado a partir de una investigación. Por ejemplo, cuando nos hemos adentrado a investigar una determinada cultura, a través de un párrafo o de un escrito dividido en diferentes párrafos, pues tratamos de expresar ese conocimiento que hemos encontrado al estudiar esta determinada cultura. Entonces, miren lo bastante significativo que es hablar acerca de un párrafo. Bueno, pero en esta forma, cuando vamos avanzando en este aprendizaje de qué es y cómo se construyen estas unidades textuales, vamos a tratar como de ir problematizando, no solamente nos vamos a ir a quedar con la mera definición, sino que en este campo, en este encuentro virtual, vamos a tratar de enfrentarnos a esa realidad de construcción de párrafo. Vamos a ver cómo lo hacemos. El párrafo, desde un punto de vista interno, va a ser sobre todo un conjunto de frases
que se van a relacionar unas con otras, que van a desarrollar un único tema. Eso va a ser fundamental para las diferentes actividades que vamos a realizar posteriormente, después de haber terminado quizá esta sesión. Vamos a tener muy en cuenta esta definición. Los párrafos, por tanto, se van a caracterizar porque tienen una unidad intermedia entre sus oraciones. Entonces, de acuerdo con su aspecto externo, un párrafo es cada bloque de información en el que se divide un texto. Eso también va a ser fundamental, pero lo que sí quiero que tengamos en cuenta es que en un párrafo siempre vamos a hablar de una unidad entre sus frases. Sus frases van a estar completamente relacionadas en su conjunto como tal. De modo que si hablamos de un determinado tema y luego pasamos a hablar de otro tema en un solo texto, pues necesariamente habría un desequilibrio en la información y al mismo tiempo, pues en nuestra capacidad de comprensión no habría una comprensión profunda de lo que se quiere o de lo que el autor quiere expresar a través de lo que ha escrito. Entonces, es algo fundamental tener presente esto y sobre todo para el desarrollo de nuestras posteriores enfrentamientos a estas pruebas, saber a estas pruebas ICFES o a estas pruebas docentes a las que nos vamos a enfrentar. Descubrir principalmente que hay una unidad en sus oraciones, que hay un tema principal, que ese tema principal tenemos que descubrirlo si está al inicio de un texto, si está en el centro o si está en el final. Si al inicio nos da de pronto una descripción de lo que viene posteriormente, o si al final encontramos la respuesta a toda la carreta que encontramos en la descripción de un párrafo. Entonces, vamos a ir observando estas pequeñas cositas. Vamos a ir también ahorita a un pequeño ejercicio a ver cómo desarrollamos esta cuestión de la unidad entre las oraciones dentro de un escrito. La estructura del párrafo, por tanto, o un párrafo, como hemos venido afirmando, tiene principalmente una unidad significativa, porque trata exclusivamente de un tema. Hay ahí también inserto o podemos intuir que hay un subtema, hay algún aspecto particular en relación con el resto del texto. Entonces, ahí estamos hablando de la unidad. El párrafo, por tanto, llega a asumir funciones especiales dentro del texto, tales como estas van a ser como las características o el tipo de texto al que nos vamos a enfrentar en una lectura. Vamos a encontrar párrafos o textos que van a ser introductorios, textos que van a desarrollar principalmente una idea fundamental, párrafos que van a servir de conclusión, párrafos que van a recapitular algo que ya se dijo anteriormente, párrafos que van a ejemplificar algo que se dijo también anteriormente y que este ejemplo nos va a ayudar a reafirmar el argumento que está sosteniendo el autor. Y vamos a encontrar también párrafos que nos van a ayudar a resumir una determinada postura dentro de un escrito. Esto fundamentalmente, esta última de resumir, pues la vamos a encontrar sobre todo en algunos autores que escriben unos textos, sobre todo científicos o no científicos, sino textos que ayudan a reflexionar de un tema específico, como por ejemplo temas sobre la educación, temas sobre la formación, temas en salud, en psicología. Muchos autores que escriben acerca de estos temas, casi al final de sus escritos, van a utilizar textos en los cuales van a ejemplificar o resumir toda una reflexión
o una teoría que se había dicho anteriormente o durante todo el libro. Muy bien, hasta aquí creo que vamos bien. Algunas características de los textos, esto también va a ser algo fundamental. Esto ya lo habíamos hablado al inicio también de comenzar este curso. El texto principalmente vamos a encontrar o vamos a describirlo como una unidad sustancial entre sus oraciones en la que se desarrolla una idea principal y cada una de sus oraciones amplía esa idea principal que se muestra en el texto. Entonces, eso también va a ser algo fundamental. Lo que se dice aquí podríamos ejemplificarlo o decirlo también de una manera mucho más asequible. Por ejemplo, cuando alguien coloca de ejemplo a una cierta persona, cuando yo me refiero a una determinada persona, yo tengo que describirla esencialmente. Y para describirla, pues tengo que utilizar un sinnúmero de frases, oraciones, verbos, sustantivos, adjetivos que me van a permitir realzar o mostrar a esa persona a la cual me estoy refiriendo. Entonces, ese va a ser como el sentido también esencial o fundamental cuando se habla de una unidad en el texto, porque se habla de un objeto específico, de un sujeto o de algo en especial, y todo lo que viene después del texto pues ya son como una especie de aclaraciones o vienen a realzar el significado de lo que se quiere afirmar con esa idea principal que se encuentra en el texto. Entonces, todas las ideas que lo integran deben tratar sobre el mismo tema o asunto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, es algo fundamental. No sé si de pronto alguno de ustedes quiere participar leyendo este ejemplo. Vamos a hacerlo una sola persona nomás. A ver, ¿quién? A ver si se animan a darle una lectura con signos de puntuación, con acentuaciones. Por ahí, Angie Pineda. A ver, Buenas para todos. buenas noches, dale. Ejemplo. En este lugar se erige la vieja casona. Su fachada está carcomida por el tiempo que todo lo gasta. Sus puertas y ventanas son vetustas. Sus pisos están ya gastados por los millares de pisadas que han soportado. Ahí están sus paredes con arrugas y manchas propias de su vejez. Esta es la vieja casa, vieja por fuera y vieja por dentro. Listo, muy bien, muchas gracias, Angie. Ahí entonces encontramos ejemplificado la unidad esencial. Es algo bastante caricaturesco este ejemplo de texto porque parece como un cuento infantil, porque nos muestra como idea principal una vieja casona, nos dice, y después ya posteriormente pues se habla de todo lo que le falta a esta casa, el deterioro que tiene, cómo la percibe el que está observando esta casa como tal, qué es lo que le hace falta, le hace una comparación al mismo tiempo, que entonces todo está referido a una idea principal y esa es una casa, a la cual se le dice que es una casona vieja. Entonces, eso va a ser como algo fundamental que vamos a descubrir casi en toda lectura. Un texto siempre va a tener una unidad y un texto siempre va a tener un objeto al cual se va a referir, al cual se va a describir o al cual se le va a argumentar algo. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Profe, ¿me escuchas? Sí, dale, Blanca, dale. Bueno, también podemos mirar que puede ser un párrafo descriptivo, ¿sí? Lo podemos tomar también como esa parte descriptiva porque está dando a conocer cómo era esa casona en ese tiempo, ¿sí? Lo podemos también tomar desde otra perspectiva, como una descripción.
Mm. Sí, excelente. Sí, muy buen aporte. Es algo también, algo fundamental dentro de esta unidad porque se da también una descripción de algo fundamental, especialmente de una casa vieja, y también son párrafos descriptivos. Entonces, como anteriormente habíamos dicho, pues hay unos ciertos párrafos, párrafos que describen algo, párrafos argumentativos, párrafos explicativos, párrafos introductorios y párrafos finales o conclusivos. Entonces, este sería un ejemplo claro de un párrafo que describe algo y tiene un objeto al cual se le describen ciertas características y pues sería una casona vieja. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, listo. Bueno, esta es bastante interesante también porque cuando nos va a mostrar de unidad, entonces también seríamos capaces de hablar de un texto que carece de unidad. Entonces, aquí también hay algo que quizás muchos de nosotros, a veces cuando nos acostumbramos a un cierto tipo de lectura, a veces solamente tendemos como a descifrar signos y en ese concentrarse meramente en descifrar signos, pasamos por alto concentrarnos en el significado, en la descripción, concentrarnos también al mismo tiempo en esas frases que tienen que ir ligadas, unidas unas con otras, en la cual se aplica un significado, se dice una determinada oración y lo que se dice en otra oración tiene que necesariamente resaltar el significado posterior. Entonces, aquí tenemos otro tipo de texto, pero en este texto como anuncio carece de una cierta unidad. Entonces, a ver, alguien también que nos colabore Yo, leyendo este texto. A ver, Juan Felipe. sí. Bueno, dice, me gusta ir a la playa y sentarme a tomar el sol, pero me gusta leer libros de poesía. En la escuela tengo muy buenas notas. También me gusta mucho ir al cine. La paso muy bien en los conciertos. Mañana tendré 2 boletos para el concierto de Ednita. como brazos de varios párrafos diferentes. Hola, ¿se me fue el internet o se le fue el internet? Creo que fue el profe. Ah, ok, vale. Hola, qué pena, se me cayó el internet. Bueno, ahorita. Uch. Bueno, Jan, si estás por ahí, de pronto me puedes colaborar ahí para presentar unas diapositivas. Dice que no soy el anfitrión. Esperemos un momento que solucionemos este problema técnico y continuamos. Profe, buenas noches. Dice que DSQM es la arbitrario. Listo, muchas gracias.
Listo. Bueno, ahora sí continuemos. La persona que nos estaba colaborando con esta lectura creo que era Juan Sebastián, No, yo, Juan Felipe. Juan Felipe. Listo, dale. Bueno, me gusta ir a la playa y sentarme a tomar el sol, pero me gusta leer libros de poesía. En la escuela tengo muy buenas notas. También me gusta ir al cine. La paso muy bien en los conciertos. Mañana tendré 2 boletos para el concierto de Ednita. Listo, muchísimas gracias, Juan Felipe. Bueno, aquí tenemos entonces algo también que carece de unidad, pues es algo bastante drástico o el ejemplo es bastante caricaturesco también porque de alguna forma en el ejemplo la intención es como que, bueno, ustedes digan, sí, está hablando de una cosa, pero luego se pasa a hablar de otro tema, luego viene a afirmar algo más, pero no va en concordancia lo uno con lo otro. Entonces, la intención principal de colocar aquí diferentes temas después de un punto, una oración, pues es como para que nosotros tomemos una cierta conciencia de que siempre que nos adentremos a la lectura de un texto, y especialmente de una unidad contenida en un párrafo, pues siempre tiene que haber una unidad entre sus oraciones y entre sus afirmaciones. En este caso, pues de ejemplo, como algo que carece de unidad, pues primeramente está hablando de irse a la playa, luego habla o saca el tema de la escuela, de la educación, luego habla de conciertos, entonces es algo lógico de que este texto, pues lamentablemente, supera nuestras expectativas de comprensión. Entonces, tengamos en cuenta principal esto y este párrafo pues que carece de unidad de alguna manera nos sirva como para tomar conciencia de hoy en adelante cómo debemos leer y al mismo tiempo cómo debemos estructurar nuestro acercamiento a estos determinados escritos. Siempre va a haber una unidad, siempre va a haber algo fundamental y lo demás pues lo que viene después del párrafo siempre va como a explicar la idea fundamental que está contenida ahí en ese escrito. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se habla también de otra cualidad del texto. El texto tiene que tener coherencia, y cuando se habla de coherencia, sobre todo, es que hay una unidad, volvemos a hablar de la unidad en las oraciones, de modo que una sea la consecuencia de la otra. Entonces, eso también fundamental, como lo digo, siempre tiene que haber en un texto una coherencia. Yo sé que aquí en esta sala hay bastantes profesores, muchos profesores, o creo que todos, tenemos esa oportunidad de escribir y en nuestra escritura siempre tenemos presente la coherencia, porque de alguna forma tenemos en nuestra mente una idea principal y esa idea principal o ese proyecto general o ese sentimiento que nosotros tenemos, queremos plasmarlo en un escrito. Y cuando tratamos de plasmarlo en un determinado escrito, siempre va a estar presente en nuestra conciencia de que tiene que haber coherencia a lo que voy a escribir para que alguien que se acerque a este texto, interactúe con este texto, entienda lo que está escrito en esos signos que he puesto en el texto. Aquí también tenemos otro ejemplo de coherencia. Entonces también vamos a darle lectura. Otra persona que nos colabore ahí dando la lectura al texto. A ver, ¿quién quiere? Listo. Ángela María, dale. Generalmente los hombres de sueños son sanos de corazón. La vista de Dios es como una la alegría forma cataratas que brota en plena tarde. Ven, damos las oportunidades de la
la lanza, la risa. Listo, muy bien. Muchas gracias. También aquí encontramos entonces identificado principalmente esa coherencia. Se habla de un objeto específico o de algo general. En este caso es un sustantivo general que lo referimos en la palabra hombres. Tiene una característica principal, un adjetivo, son risueños, y al mismo tiempo dice que son sanos de corazón. Y en ese sentido, pues va a hablar ya en lo que resta del texto acerca de la risa, de la alegría, y por último, pues va a hacer como una exaltación a ese tipo de hombres que nos muestra al inicio. Entonces, miren cómo se va construyendo un tipo de texto, especialmente cuando se va a hablar de una unidad y también de una coherencia implícita dentro de estas construcciones textuales. Muy bien, vamos a continuar. Yo creo que hay muchas cositas bastante interesantes que debemos saber y comprender. Estos espacios son bastante significativos porque uno también aprende con ustedes. Aquí tenemos otro ejemplo de coherencia. En este caso hablaríamos de un tipo de incoherencia. También tenemos un ejemplo, un texto incoherente. Vamos a descubrirlo entonces. Otra persona también que nos colabore participando en la lectura de este escrito. Listo. Edith, ¿levantaste la mano? El mundo de hoy tiene muchos idiomas diferentes, cada cual con sus propias características. La ciencia, con sus grandes adelantos en el campo de la aviación, ha acercado a los pueblos de todo el mundo. Para mí el idioma español es más complicado que el inglés, aunque este último no sea nuestro idioma oficial. Con la llegada de la revolución industrial hubo grandes cambios en la sociedad. Listo, muchísimas gracias, Edith. Miren entonces en este ejemplo de incoherencia también textual, pues también encontramos como tres temas que están insertos en un solo párrafo, pues es algo incoherente también de pronto para las personas como afirmaba anteriormente, que no le colocamos atención al significado implícito en este contexto textual, pues de alguna forma pasamos de una manera ligera, somera, rápida, descifrando signos, pero no descubrimos el significado. Pero muchos de nosotros que nos adentramos explícitamente a descubrir un determinado significado en estas unidades textuales, cuando nos enfrentamos con estos textos o con muchos otros textos y encontramos estas incoherencias, siempre vamos a decir, bueno, pues esto carece de alguna forma de incoherencia, es algo incoherente. No, el que escribió este texto, pues de alguna forma no se da a conocer. Y eso es algo fundamental, porque nosotros en este proceso formativo, lo principal que debemos aprender o que debemos comprender es que siempre un texto debe ir ligado a esa unidad sustancial entre sus oraciones. En este ejemplo, por tanto, encontramos un tema. El tema al inicio, pues supuestamente son los idiomas y uno pues infiere de que el resto del texto pues va a tratar de explicar acerca de qué son los idiomas o de dónde provienen o qué ha provocado el tener muchos idiomas en nuestro contexto social actual. Bueno, un fin de temas que podemos hacer alusiones anteriores antes de adentrarnos a lo que sigue del texto. Pero lamentablemente, como este es el caso, a medida que fuimos leyendo frase por frase, nos encontramos de que, bueno, habló de idiomas y en esta otra oración habla de unos descubrimientos científicos de la aviación, después vuelve a hablar del idioma, pero necesariamente
en este caso se refiere solamente a uno y es el español. Y por último, pues habla de revolución industrial. Entonces, como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Es algo bastante también significativo mostrar este ejemplo para tomar en cuenta o tener en cuenta a la hora de resolver unos determinados cuestionarios, como lo repito, cuestionarios posteriores que vendrán a nuestras pruebas docentes. Encontramos otra característica bastante esencial en estos textos que ya lo nombramos anteriormente, y es que en los textos encontramos una gran variedad, y esta variedad en los textos pues de alguna forma la intención es evitar la repetición de palabras, de ideas y de tipos de oraciones. Entonces, cuando encontramos una gran variedad de textos, esa gran variedad de textos principalmente se va a referir o va a tener como objetivo primordial es la construcción de varias explicaciones referidas a un tema esencial y fundamental. En ese sentido, colocaría como ejemplo escritos que nosotros realizamos. Cuando realizamos un determinado escrito, ese escrito siempre va a tener como referente un título. Y lo encontramos también en muchos libros, en cuentos, en novelas. Siempre va a tener como principal referente un título. Y a partir de ese título, pues, surgen las construcciones textuales de una forma variada con diferentes tipos de oración a los cuales afirmamos cuando se construyen determinados textos o unidades de párrafo. Entonces, en ese sentido es que se habla de variedad, ya que hay diferentes temas y de acuerdo a esos temas que queremos tratar, pues surgen unos determinados párrafos también. Tenemos aquí, por tanto, el párrafo a continuación carece de variedad, dice, corrígelo. Entonces, en este sentido, vamos a leerlo también y vamos a explicitar también un poco más a qué hace referencia cuando decimos que en un texto debe haber variedad. Muy bien, alguien también que nos colabore en la lectura de este texto que habla de Puerto Rico. Sandra Cortés. Muy bien, dale. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, dale. Bueno, variedad. Evitar la repetición de palabras. No, el último texto donde dice Puerto Rico, desde ahí, dale. Perdón. Puerto Rico es una isla. Puerto Rico se encuentra en las Antillas Mayores. Puerto Rico se descubrió en 1492. Los primeros pobladores de Puerto Rico fueron indios. Los indios llamaban a Puerto Rico Boriquén. Listo, muy bien, Sandra, gracias. En este sentido, cuando también hablamos de otro tipo de variedad presente en los textos, nos encontramos en que hay textos que redundan bastante en una idea. Claro que es necesario la variedad, pero cuando hablamos de un texto que debe haber una cierta unidad entre sus oraciones, pues no siempre tiene que excederse en esa variedad. Por ejemplo, se habla en este texto principalmente de Puerto Rico, pero en este texto encontramos que se repite varias veces en sus oraciones haciendo referencia a Puerto Rico como algo fundamental y lo recalca y lo recalca. Es necesario la variedad, sí, pero en un determinado texto hay que evitar cierta variedad o cierta repetición de palabras. Eso es también algo fundamental porque en nuestros escritos, cuando nosotros hacemos nuestras reflexiones a través de la escritura, cometemos también estos errores. Entonces, es posible
simplificarlo. En este caso, cuando se habla de Puerto Rico, podríamos decir, es una isla, se encuentra en las Antillas Mayores y se descubrió en 1492, que sería una manera mucho más sencilla, más comprensible a la hora de entender de quién es que se está hablando. De modo que cuando el autor o el lector se enfrenta a este tipo de textos, pues no va a tener como esa dificultad o no se va a perder en la lectura. En este caso, como es mi experiencia también, yo cuando leo estos dos primeros renglones, pues Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, como que bueno, tiendo como a decir, bueno, será el mismo lugar del cual me está hablando en la segunda oración, o será un lugar totalmente diferente. Entonces, es como para evitar determinadas interpretaciones erróneas que se hace de un determinado texto. Bueno, ya marcamos las 8:54. Yo creo que ha sido un logro bastante significativo en esta sesión. Bueno, en este momento entonces, quien quiera de pronto tomar la palabra, quiera expresar algo que sintió en este encuentro, algo que debemos mejorar, algo que debemos de pronto tomar en consideración para la otra sesión. Me pareció una sesión bastante buena, de buen provecho. Entonces vamos a decir nuestro punto de vista de pronto en estos 5 minuticos para finalizar y dar inicio a nuestro segundo momento de razonamiento lógico. Bueno, si no tenemos entonces alguna observación, yo les pediría que estos 5 minuticos que restan, pues lo tomemos de descanso para nuestra siguiente sesión, que va a ser bastante productiva también. Vamos a aprender bastante. Entonces, en estos 5 minuticos, pues no nos vamos a desconectar. Dejémoslo ahí, tengamos cuidado en nuestros micrófonos, tengamos cuidado la cámara también de pronto, porque esto a veces como que se activa así espontáneamente, sin que nosotros le demos la orden. Entonces tengamos mucho cuidado en los micrófonos, las cámaras, dejémoslo ahí pausado hasta que inicie nuestro segundo encuentro. Entonces, estos minuticos Profe, qué que pena. faltan, ¿sí? Una cosita, es que en la primera lectura eh, me di cuenta que hay algunas palabritas que hay que tener en cuenta eh, para saber el significado, porque muchas de las veces uno hace la lectura, de pronto entiende, pero hay palabritas que hay que tenerles cuidado. Por ejemplo, vetustas. Mucha gente no sabemos, no conocemos el significado de algunas palabras al momento de hacer la lectura. ¿Sí? Entonces nos van a decir, por ejemplo, en una de las preguntas puede salir, vetustas quiere decir, y queda uno como perdido en el significado de algunas palabras. Pienso yo que toca también tener en cuenta eso, qué significa algunas palabras para poder hacer mejor la interpretación en el momento de la lectura. Sí, muchas gracias, Marta. Muy cierto. Excelente observación también. Yo creo que de pronto cuando nos enfrentemos a esas palabras desconocidas, necesariamente tenemos que referirnos casi a comprender el texto general. Yo creo que con el resto de la oración o resto de las palabras que encontramos después de esa palabra quizá desconocida, podemos encontrar a qué es más o menos lo que se refería cuando el autor utiliza cierta palabra.
Entonces, ahí estaríamos hablando de una lectura en la cual tenemos que inferir un determinado significado. Sí, es algo importante, Marta, te lo agradezco, muchas gracias, y eso tengámoslo presente para nuestras posteriores lecturas. Listo, ¿alguien más iba a decir? Sandra, creo. No, señor. Listo, dale, Sandra. Bueno, yo los dejo. Entonces, tenemos 2 minuticos. Preparémonos para nuestro segundo encuentro que tenemos, que viene ahorita. No nos desconectemos. Recordemos, pues, todas las recomendaciones que les hemos dado en esta sesión. Yolanda, ¿vas a decir algo de pronto? Tienes la palabra. Gracias, hágame un favor. ¿Qué posibilidad hay de poder ver las otras sesiones? Es que no hasta hoy pude ingresar y estoy interesada. Ah, listo, dale, con gusto. Sí, en este momento estábamos comentándoles que pues hemos tenido algunos problemas con Classroom. Creo que solamente acepta un número limitado de participantes. Entonces estamos resolviendo ese problema técnico. Vamos a utilizar otra plataforma donde nos permita tener todo este material, grabaciones, presentaciones en PowerPoint que hemos presentado acá, para que eso también les sirva de repaso y de refuerzo también en sus posteriores investigaciones o trabajos como docentes. Bueno, para hacerle o darle utilidad a esto que estamos haciendo en estos encuentros. Entonces, no te preocupes, de pronto en la próxima sesión el profe José estará aquí dándoles algunas instrucciones de la nueva plataforma para interactuar en estos cursos. Muchas gracias. Bueno, los dejo, queda 1 minuto, entonces Gracias, preparémonos profe, muy para amable. el siguiente. Muchísimas gracias a ustedes por su participación, estoy muy contento con su asistencia. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hola, hola, hola. Edison, por aquí te molesto un momentico. Buenas noches, docentes.